vamos a ver cómo podemos crear un patrón llamado iterador y para qué sirve. Bueno, dice que en esta pequeña descripción que encontré, dice que la llave o lo ideal en este patrón es el que él tome la responsabilidad para acceder a estructuras de datos complejas. La clase iteradora define cómo se va a acceder el listado de elementos. Vale, entonces voy a poner acá como un ejemplo que sería, yo simplemente tengo una lista de elementos y lo más común es que si yo los quiero iterar en JavaScript, pues haría un for each, ¿cierto? Hasta ahí no hay lío. En esta parte empiezan a surgir varios problemas. El primero es que este for each va a estar regado por todos lados. Entonces pasa lo mismo. Si necesitamos que en determinado caso hacer una lógica muy similar sobre el mismo arreglo de datos, vamos a tener que pasarnos a través de todo el sistema modificando los for each. Además, esto es una lista bastante simple. El patrón iterador es creado o fue pensado inicialmente para trabajar sobre listas complejas. Es decir, en el momento en el que nosotros no queramos iterar nuestro objeto uno a uno, sino que de esta manera, no sé, en zigzag o una forma muy específica, como les decía, una forma compleja, eh, bueno, de acá pueden sacar esta imagen y de ahí también se puede sacar alguna descripción. Entonces, en el momento en el que nosotros necesitemos iterar esos datos de una forma un poco más compleja, lo más probable es que pues ya esa lógica se empiece a ver un poco fea y engorrosa hacerla en todos lados y pues estaría mal hecho. Entonces el patrón llega como tal a resolvernos este problema. El día de hoy vamos a ver un ejemplo muy básico de este patrón iterador. Entonces, vamos a trabajar vamos a simular que esta es una aplicación de logs. Entonces puede que nuestros logs estén guardados en un sistema de base de datos con grandes datos, con big data. Entonces obtener estos datos puede ser más complejo. Bien, entonces vamos a crear una constante y la vamos a llamar logs. Luego vamos a requerir, bien, entonces vamos a requerir un archivo que se va a llamar logs, que va a estar pues al mismo nivel de nuestro archivo principal. Luego vamos a crear una clase, bueno, una variable que se llame logs. Vamos a decirle new logs y hasta ahí todo va a estar bien. La idea es que internamente estos logs pues tengan ciertos datos, pues tengan los logs con los que vamos a trabajar. Entonces el patrón iterador lo que haría sería un while. Bien, entonces puede que acá lo que hagamos simplemente sea como fetch data y él internamente pues ya traiga todos los datos. Pues es una opción realmente algo simple. Y luego acá lo que vamos a hacer es algo por el estilo. Bien, ahora que ya tenemos nuestros logs y tenemos nuestra hashnet, bueno, esto es hash, entonces como si tiene siguiente, entonces mientras tenga un siguiente, pues lo que vamos a hacer es en una variable, no sé, current log, lo que vamos a hacer es logs.next. Bien, de esa manera lo que se haría es pues, que nos traería, mientras hayan elementos, pues tráiganos el elemento. Y acá voy a hacer simplemente un console.log para que me imprima el log actual. Naturalmente, como siempre les digo, acá va a haber una lógica más compleja. Bien, hasta ahí. Entonces ya tenemos como tal lo que va a ser la parte que consume este patrón que va a llamarse iterador. Entonces acá vamos a crear una clase que se llame logs.js y ya estando dentro de nuestra clase lo que vamos a hacer es que primero vamos a necesitar un constructor
de esta manera y vamos a necesitar que tenga unos datos. Bien, lo podemos inicializar vacío. Y luego por otro lado vamos a necesitar, esto no es necesario que tenga el guión bajo, un índice en el momento para poder determinar cuál es el elemento actual. Luego continuamos con vamos a crear la función de fetch data. Entonces tenemos nuestra función, va a ser fetch data, y entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestros datos. Supongamos que obviamente esto hizo consulta a una base de datos súper compleja. Listo, entonces ya tenemos acá nuestros datos. Y por último vamos a necesitar las dos funciones más importantes. La función nets lo que va a permitir es determinar cuál es el actual. Entonces sería this-data y acá diríamos this.current y a ese punto current lo que debemos hacer es sobre ese mismo current tenemos que sumarle 1 después de haber obtenido como tal el valor y luego podríamos retornarlo. Bien, pues como les decía, es una lógica bastante simple, ya puede ir cambiando de acuerdo a las necesidades. Entonces lo que yo voy a hacer acá es que me voy a traer el elemento actual, el 1, el 2 y así sucesivamente. Entonces lo que tengo que hacer por otro lado es la función que va a determinar cuando ya no hay más elementos como tal. Entonces lo que yo voy a hacer es retornar como tal el elemento actual de data. Entonces sería this.currentPointer. Listo. Y luego por acá vamos a ejecutar y vamos a ver cómo nos funciona. Dice que el log no es un constructor. Bien. Entonces lo que vamos a hacer acá es module sports y luego ponemos nuestra palabra logs. Listo, entonces volvamos a ejecutar y vamos a ver cómo nos va. Nos dice 1, 2, 3, 4 y efectivamente vamos a verificar este lado. Efectivamente tenemos 4 valores. En el momento en el que tuviésemos 5, que fuera el caso, pues no tendría problema. La lógica de iteración está completamente adentro de la clase de logs. Este es nuestro iterador y si vamos y miramos nuestra lógica no hay ningún problema. Realmente es muy simple y sería bastante reusable en todos los casos que sean necesarios. No tenemos que preocuparnos por sus posiciones. A esto se le podría obviamente agregar otro par de funciones para hacer más complejo, como sería el pred para mirar la posición anterior, el next, el first, el last y todo este tipo de cosas que obviamente nos ayudarían mucho en este tema de administración de listas. Y vale, creo que eso sería todo. Muchas gracias por ver el video y no olviden suscribirse.